Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor sea con cada uno de ustedes. El día de ayer que estaba ayudando un poco acá, estaba con una hermana platicando ahí atrás en la cocina y le pregunté que si su esposo venía este día y ella me dijo que sí, y le dije yo, hermana, ha puesto una sonrisa en mi rostro que va a permanecer hasta el día siguiente. Pero como Dios me quiere tanto a mí, no solo el esposo de mi hermana ha venido en esta mañana, sino que otros rostros que tenía hace tiempos que no miraba. Y estoy muy agradecido a Dios por los cuales contemplo desde este lugar, y estoy agradecido a Dios una vez más porque están con nosotros en esta mañana. Por favor, si me ayudan con la proyección y me quitan al pelícano ahí. Gracias. Y vamos para atrás. Acuérdense siempre, como digo yo, ore por mis sobrinos. Siempre les pido que intercede por cada uno de mis sobrinos. A veces yo he enseñado la foto esta foto que yo tengo acá a personas y me dice, ¿de verdad todos esos son tus sobrinos? Sí, les digo yo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Y se me quedan viendo a mí, se me quedan viendo las fotos de ellos y como que algo no les encaja. Pero si es que son mis sobrinos, les digo yo. No lo son de sangre, pero los he visto crecer, a la mayoría de ellos. Y ahora que están en las Fuerzas Armadas, siempre, por favor, ore por cada uno de ellos, para que no solo el Señor les proteja del mal, sino que esas palabras que escucharon cuando estaban pequeños acerca del temor de Dios, todavía estén en sus corazones y les proteja del maligno, de la tentación y de todo aquello que a veces a estos pobres muchachos les toca enfrentar. Así que, por favor, ore por cada uno de mis sobrinos. Sí, ahí está Dari también. Sí, ahí está Dari. Así que ore por mis sobrinos, ¿sí? Romanos 6, por favor, capítulo 6, como dijimos. Y nos quedamos en el versículo 16 y 17. Vamos a retomarlo una vez más, haciendo un resumen de lo que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. Cuando Pablo, guiado por el Espíritu Santo, comienza a escribir esta hermosa carta y este hermoso capítulo 6, nos está dejando tres cosas muy en claro. En primer lugar, en nosotros ha habido un cambio de identidad. Y se recuerda que yo les mencioné aquel ejemplo que el hermano Muri mencionaba cuando él hacía sus prédicas. Él decía de que allá por el año de 1863, cuando la emancipación a los esclavos llegó por fin a los Estados Unidos, era una forma en la cual el presidente Lincoln daba la libertad a todas aquellas personas que estaban bajo el yugo de la esclavitud en los estados sureños, a donde predominaba la esclavitud. ¿Para qué? Para que ellos obtuvieran libertad de sus amos y fueran libres del yugo de la esclavitud. Pues había una anciana que cuando llegó la noticia a ella, fue a donde su amo y le dijo: amo, he escuchado de parte de mi gente de que el presidente de los Estados Unidos, el presidente Lincoln, nos ha emancipado. ¿Soy libre ya? Y el amo, ¿qué cree que le dijo? Sí, toma tus maletas y vete. No, le dijo, eso es una mentira. No hay tal cosa, eso no existe para nada. Y la anciana se quedaba y regresaba donde su gente y le decía, pero mi amo me ha dicho de que yo no soy emancipada. Pero los esclavos, o los que eran esclavos, le decían a ella, no le creas, porque tú verdaderamente, por edicto del presidente, por una orden ejecutiva, eres libre. Y esta señora estaba en ese predicamento, y lamentablemente, mis queridos hermanos, nosotros a veces, sabiendo que nosotros, las cadenas de la esclavitud del pecado han sido completamente rotas, y hemos sido completamente emancipados, nosotros como que no entendemos que nosotros por fin somos libres. ¿Y sabe por qué a veces nosotros no entendemos? Es porque en nosotros no ha habido las siguientes tres cosas. En primer lugar, no ha habido un cambio de identidad, no experimentamos una nueva vida y no tenemos ese control propio que nos da el Espíritu Santo. Pasarían alrededor de 2 años más, allá por diciembre de 1865, cuando al fin
hubo la enmienda número 13 en la Constitución, en la cual afirmaba que en todo territorio en los Estados Unidos se prohibía legalmente la esclavitud. Y esas personas al fin pudieron entender que eran totalmente libres. Ahora bien, nosotros hemos sido totalmente emancipados. Sabemos que Cristo murió por nosotros para librarnos de las cadenas de la esclavitud. Y a veces me pregunto, ¿qué estamos esperando para gozar de esta libertad? ¿Usted cree que estas personas que cuando al fin entendieron que eran totalmente libres, querían quedarse en las plantaciones en las cuales ellos habían sido subyugados o irse para otro lugar para poner de su trabajo y cultivar esos frutos que produciría su trabajo con esfuerzo y fuerza, gozar para ellos mismos? La mayoría de ellos se fue. Cuando nosotros llegamos al capítulo 6 y vamos a retomar una vez más los versículos 16 y 17 y vamos a ver principios espirituales que necesitamos entender para poder responder una pregunta que se nos hace acá. ¿Y qué pregunta es esa? ¿No sabéis, versículo 16 del capítulo 6 de Romanos, que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Vamos a analizar un poquito esto, ¿no? Porque aquí se nos dan dos maneras de pensar. La primera es: el esclavo obedece. Ahora, si nosotros somos esclavos, ¿a quién vamos a obedecer? Vamos a obedecer, en primer lugar, podemos obedecer ¿a quién? De acuerdo a lo que acabamos de leer, al pecado. Ok, si yo soy capaz de obedecer al pecado, ¿qué es lo que va a producir en mí? La muerte. Ok, si soy esclavo del pecado, si me considero esclavo del pecado, estoy bajo el dominio del pecado. No, porque un esclavo está bajo el dominio de su amo. Y en de acuerdo al versículo que acabamos de leer, ¿el amo quién es? El pecado. ¿Ok? Si yo me mantengo subyugado bajo esa esclavitud del pecado, ¿cuál va a ser el resultado al final? Va a ser, lamentablemente, la muerte. Ahora bien, se me da la segunda opción. Si yo obedezco el llamado a quien quiere de mí emanciparme, pero no solo emanciparme, sino libertarme de completo, ¿qué es lo que va a pasar en mí? Ya, a cierta manera, no soy esclavo, porque mire, el esclavo en la antigüedad, y esta señora como sufrió toda su niñez, su adolescencia, su madurez, incluso ya siendo anciana, ella no le quedó otra que obedecer a su amo, porque si no obedecía a su amo, ¿qué es lo que le esperaba? Un castigo cruel. ¿Para qué? Para que ella entendiese. ¿Usted quiere domesticar a un animal? Tiene que tratarlo mal a veces, para que ese animal le obedezca. Y lamentablemente ese concepto lo habían puesto para personas humanas. El hombre fue capaz de causarle ese dolor a su prójimo por medio de la esclavitud, porque sabía que si esa persona no estaba bajo el yugo de él, no ponía sobre él ese temor, esa persona no le iba a obedecer. Y por eso es que cuando no le obedecía, ¿qué es lo que venía? El castigo. Ahora bien, cuando nosotros obedecemos, oiga bien, no para castigo, no para muerte, sino ¿para qué? Para justicia, porque el creyente, ¿qué es lo que pasa con el creyente? Es justificado por Dios, y explicamos esta palabra de justificación.
todo lo que habíamos hecho quedó borrado. Y ya Dios no lo recuerda. Por eso es que yo soy capaz de decir, soy justificado delante de Dios. Pero el versículo 17 me lo amplía más. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y continúa en el 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos, una vez más, ¿de qué? De la justicia. Es que es maravilloso el cambio cuando una persona que ha tenido la esclavitud experimenta cuando es libertada. Ahora bien, ¿cuál es la advertencia, además de la muerte, para todo aquel que cree que bajo la gracia puede pecar? No juguemos con el pecado, porque el pecado no juega. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el pecado no juega? Porque el pecado no toma prisioneros. Perdón, el pecado toma prisioneros. Y una persona que está bajo el pecado es una persona que está en una prisión que aunque ande libremente allá afuera. Mire, a veces yo le pido a Dios perdón porque soy demasiado observador. Demasiado, hermanos. El día de ayer estábamos con unos hermanos allá afuera. Y yo miraba que venían jóvenes y uno de mis hermanos saludó a uno de ellos. Y le dijo buenas noches. Cuando él le respondió, yo sentí, porque además de ser muy observador, tengo un olfato terrible. Una persona puede estar fumando a distancia y yo siento ese olor de tabaco. No sé por qué. Sentí cuando él dijo buenas noches a mi hermano, que de su aliento emanaba el olor a alcohol. Y cuando lo vi caminar, lo vi que iba un poco tambaleándose. Y le dije a mi hermano, mira esos dos pobres esclavos. Y me dice, ¿por qué? Fíjate lo que lleva en una bolsa pesada uno de ellos, una bolsa negra. ¿Qué tú crees que ellos llevan ahí? Aunque ellos estén libres de caminar por acá, fueron libres de ir a comprar eso que llevaban en esa bolsa. Eran libres de conducirse una vez más hacia ese lugar a donde ellos salieron, para seguir con libertad, bebiendo y consumiendo lo que llevaban en esas bolsas. Ellos siguen siendo esclavos de lo que llevaban en esa bolsa, ellos sin darse cuenta. ¿Y sabe lo que más triste que es? Que hay personas que lo arriesgan todo para venir a este país y lamentablemente terminan en las noches, en la madrugada, en las mañanas, en una cuneta, en una acera, siendo esclavizados por las drogas y por el alcohol. Pero ellos son libres de hacer lo que ellos quieran, porque están en un país que promulga la libertad, pero lamentablemente continúan siendo esclavos, no solo de un vicio que les trae una desgastación a su cuerpo físico, sino que incluso a su bolsillo. El versículo 18 es muy interesante porque vamos a ver esto. Se nos llama siervos de la justicia. ¿Qué es un siervo de la justicia? Y me adelanto para que vean. ¿Por qué entonces, nos podemos hacer la pregunta, debido a este versículo 18, hemos de pecar ocasionalmente? Porque el pecado no es nuestro amo, sabiendo que el pecado no es nuestro amo y ya no le servimos. ¿Por qué a veces nosotros como que sentimos esa urgencia, ¿no?, de hacer algo malo? Y sí, lamentablemente estamos en una condición que a veces, aún siendo salvos, podemos caer en el pecado. Pero, ¿cómo nosotros podemos encontrar el significado verdadero de una persona o llegar a la estatura de ser un siervo de la justicia? En primer lugar, una persona que se considera esclava
es una persona que nace en la condición de esclavitud. No, estamos de acuerdo. Hay personas que aquí, pero me dirán, Luis, nosotros ya, tú dijiste que aquí en este país, yo creo que en la mayoría del globo terráqueo no existe la esclavitud ahora en día. ¿Cómo tú dices que nosotros somos esclavos? Ya les expliqué. Hay personas que se consideran libres, pero que lamentablemente lo son esclavos. Una persona que es esclava se considera que la voluntad es ocultada por una persona más. Un esclavo se considera alguien que está atado al amo con lazos que solamente la muerte puede romper. Porque esa es la única manera en la cual un esclavo en la antigüedad podía ser libertado. Cuando esa persona moría, ya el yugo del amo ya no existía sobre él. Y en último lugar, una persona que es esclava, se considera esclava porque la voluntad de él fue conquistada por su amo. O sea que él ya no tenía ese deseo de que yo puedo ir a tal lugar. Usted sabía que durante los años de esclavitud acá, un amo le debería de dar un papelito en el cual le decía que esta persona que posee solo puede transitar bajo este radio. Y si esa persona se alejaba de ese radio de distancia, inmediatamente era considerado prófugo. Entonces, sabiendo eso, o teniendo nosotros eso en claro, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser siervos de justicia? En primer lugar, mis queridos hermanos, cuando usted nace de nuevo, ¿qué es lo que usted ha aceptado? Que espiritualmente, ¿cuál era su condición espiritualmente antes de nacer de nuevo? ¿Qué es lo que pasaba con usted? Usted vivía, ¿verdad? Pero espiritualmente, físicamente, corpóreamente usted estaba vivo, ok. Pero espiritualmente, antes de usted nacer de nuevo, ¿cuál era el problema suyo? Estábamos muertos, gracias, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros espiritualmente estamos muertos en nuestros delitos y pecados, solo había una manera en la cual las cadenas de no solo la muerte, sino de la esclavitud del pecado podían ser totalmente rotas o quebradas. ¿Y cuál fue esa manera? Nacimos de nuevo, ¿por qué? Porque Cristo murió por nosotros y Él nos ha justificado, nos ha lavado con su sangre y nos ha hecho nuevas criaturas. Ahora bien, cuando nosotros verdaderamente experimentamos ese cambio de nacer de nuevo, ahora nosotros podemos decir, no solo soy un hijo de Dios, porque a veces todos nos gusta decirnos que somos hijos de Dios, ¿no? Pero como dejamos esta parte que está ahí y que está escrita acá y que acabamos de leer, que sí, somos libres del pecado, ¿ok? Pero ahora nuestro deber se debe ¿a quién? A la persona que nos emancipó. Cuando las personas fueron emancipadas y por fin fueron libertadas de la esclavitud acá en los Estados Unidos, ¿a quién miraban como su protector y su emancipador? Al presidente Lincoln, ¿sí? Y él hasta cierto punto con estas personas alcanzó una estatura semidivina, ¿no? Porque al fin fue un hombre que fue capaz de darnos la libertad, ¿no? Y ellos sentían agradecimiento a la figura, a la persona del presidente Lincoln. Por eso cuando él fue asesinado en el año de 1866, si no me equivoco, muchos de ellos temieron que al haber él muerto, ¿qué es lo que iba a pasar con ellos? Una vez más iban a regresar a la esclavitud. Por eso es que, mire, Dios ilumina a los hombres, a veces sin los hombres darse cuenta. Porque eso era necesario que en la Constitución fuese cambiada, porque una vez estando la libertad de ellos en la Constitución, nada de eso los podía afectar. Nos ponemos ahora nosotros, hemos nacido de nuevo. Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Pero la diferencia es que cuando nosotros entendemos que Cristo murió por nosotros,
Ese es el medio en el cual nosotros somos hechos libres. Ahora bien, contrario a lo que sucedió con los esclavos y la presidencia de Lincoln, ¿no?, en la cual el temor vino al corazón de todas estas personas. Cuando nosotros entendemos que nosotros fuimos comprados por sangre, nuestra libertad fue firmada con sangre. Nosotros entendemos de que tenemos un libertador. Ahora, yo entiendo que ese libertador, para comprar mi libertad, tuvo que morir. Pero a lo contrario de Lincoln, porque si usted va ahora mismo a Illinois, usted va a ver un gran mausoleo dedicado a donde están los restos mortales del presidente Lincoln. A lo contrario de él, nuestro emancipador resucitó. Pero no solo resucitó de entre los muertos, sino que ahora mismo él está sentado a la diestra de Dios y un día volverá por nosotros, contrario a lo que Lincoln no puede hacer. Cuando yo soy capaz de entender cada una de estos componentes que me garantizan mi libertad, ahora yo puedo ser un siervo de justicia, porque he entendido al fin a quién yo sirvo ahora. Ahora, cuando una persona servía a su amo, ¿usted cree que lo hacía él voluntariamente? No, lo hacía porque era obligada, porque si no lo hacía, ¿qué es lo que pasaba? Látigo. Ahora, nosotros que somos siervos de la justicia, lo hacemos voluntariamente, sin preocupación por ningún interés propio. Regresando, ¿cómo puedo ser yo un siervo de justicia? Debo de entender en primer lugar que soy libre. El poder del pecado ya no manda en mi persona. En segundo lugar, ha habido un cambio de dueño. Antes se servía al mal, ahora se sirve de justicia. Y en tercer lugar, tengo una nueva vida. Y porque tengo una nueva vida, ahora puedo obedecer a Dios y al bien que conlleva en obedecerle. Vamos a tratar de terminar en estos 8 minutos que nos quedan. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir una vez más a la justicia. Versículo 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, en primer lugar, la santificación, y como fin o resultado, vida eterna. Y termina con la siguiente advertencia, por si alguien no ha entendido que ahora es libre. Versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, lo que Dios desde el principio ha querido otorgarte y por medio de Jesucristo se ha realizado, mas ese regalo de Dios, esa dádiva de Dios es vida eterna. ¿Junto a quién? Junto a tu libertador, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, mis queridos hermanos, qué maravilloso es que nosotros ahora experimentamos ese cambio de dueño. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo evitar nosotros esclavizarnos a nosotros mismos? Esa es la pregunta y la respuesta está aquí. En primer lugar, mano, si usted no ha entendido que usted ha tenido un cambio de dueño, entiéndalo, por favor. Cuando nosotros vamos y adquirimos un vehículo,
Además de la plata que ponemos como depósito, ya sea para arrendamiento o para comprarlo. Después que se ha puesto todo eso, después que usted ha escogido su vehículo, el que le agrada, el que cree que le va a funcionar para su estilo de vida y otras cosas más, ¿verdad? Ya sea para su trabajo, para llevar a los chicos a la escuela, en fin, para ir a una vacación. ¿Qué le garantiza a usted que es dueño de ese vehículo? ¿Qué nos llega por correo? Un título. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Qué información hay en el título de este vehículo? El modelo, el año, pero algo muy importante hay ahí en ese título. Además de su nombre y su dirección, hay algo más importante, que lo hace dueño exclusivo de ese vehículo. Y no hay otro vehículo como ese. ¿Sabe qué es? La identificación, o como se dice en inglés, el VIN. ¿Ok? Ahora, los años pasaron, pagamos el vehículo. Y digo yo cuidé este vehículo de verdad en estos 5 años que lo pagué. Pero creo que mi necesidad ha cambiado. Ya me casé, ya vienen los hijos, ¿verdad? Ya creo que este carro deportivo que tengo ya de 2 puertas, tengo que traer a la suegra ahora, y yo creo que la suegra no va a poder entrar fácilmente en este asiento, que solo este vehículo, que este coche que solo tiene 2 puertas, no. Tengo que comprarme algo para que la suegra entre, y si Dios me bendice, ¿verdad? Los hijos vienen. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a buscar un nuevo vehículo, ¿verdad? Y si el dealer me da un ofertón, como ellos dicen que nos van a dar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con ese título? Yo tengo que traerlo. ¿Para qué? ¿Para probar de qué? Que yo soy el dueño de ese carro, ¿no? Y cuando tomen este título van a ver que es el vehículo correcto, van a ver que es el año correcto, van a ver que es el color correcto, pero ¿sabe qué es lo que más importante que hay en este vehículo? ¿Qué es lo que es? El número de identificación del vehículo. Ok. Yo ya no soy dueño de ese carro, ahora soy dueño de otro carro. Ahora bien, no se ponga a pensar, este hermano Luis nos está comparando con vehículos en esta mañana. No, mis queridos hermanos. La ilustración es la siguiente. Nosotros debemos de entender que hemos cambiado total y absolutamente de dueño. Y este dueño me va a tratar con un cariño como el dueño de antes no me había tratado. El dueño en el cual el dueño el que me subyugaba en mi vida anterior, aparentemente yo vivía una vida feliz. Pero lo que yo no entendía es que cuando cambié de dueño, yo fui capaz, como lo acabamos de leer, de mirar atrás y ver la triste condición en la cual yo caminaba. En segundo lugar, debo de entender que el fruto que yo hice ya pasó, lo pasado, como alguien decía. Y yo, al haber entendido este fruto que estaba y experimentaba en el pasado, yo debo de vivir alejado totalmente de cada una de esas cosas. Y solo recordarlo en ocasiones e instantes para que me sirva de advertencia y para instar a otros a que deben de experimentar este cambio que yo he experimentado. En tercer lugar, a ser libres del pecado, el fruto que yo obtengo ahora, en la cual yo experimento una libertad total, es un fruto de santificación y de una vida total y dedicada totalmente a Dios. Y en último lugar, hay un contraste final. El pecado paga, escuche bien, paga un salario exacto, el cual es la muerte. Pero Dios en ninguna manera vende su favor.
Él ofrece la vida eterna como un regalo inmerecido a través de Jesucristo. En ti, en nosotros está tomar esta decisión de realizar. Y termino con una ilustración que les conté el último miércoles que estuve acá con ustedes. Ustedes se recuerdan de aquellos chicos que en la Bélgica de la Edad Media, su padre murió y ambos disputaron ese territorio que le pertenecía a su papá. A uno de ellos le gustaba comer. Y porque le gustaba comer, ¿qué es lo que pasó? Fueron aumentando las libritas, ¿no? Y se puso obeso. El otro era un chico guerrero y le gustaba la pelea y se mantenía en forma. Cuando llegó la disputa, él no quería matar a su hermano. ¿Por qué? Se iba a ver mal. ¿Cómo fui capaz de yo? ¿Cómo las personas que van a estar bajo mí van a mirarme a mí, que ahora voy a ser su líder, si yo fui capaz de matar a su hermano? ¿Qué tipo de líder van a pensar ellos que yo soy? Y él quería inspirar confianza. Lo que hizo fue lo siguiente: le preparó una habitación a su hermano. Y en esa habitación entraban personas a dejarle banquetes. El problema era el siguiente: las personas que entraban eran delgadas y podían entrar fácilmente con la comida. Pero lamentablemente aquel que estaba en aquella habitación seguía comiendo de lo que se traía. Y porque él seguía comiendo y no se ejercitaba, ¿qué es lo que pasaba? Seguía aumentando de peso. Si él hubiese entendido que él podía obtener la libertad en ponerse a ayunas, en ponerse a dietas, ¿qué es lo que hubiese pasado? Él hubiese salido de esa habitación y hubiera recuperado la libertad. Pero él decía, y les decía a sus súbditos, y les decía a los que estaban en la corte real: yo no tengo prisionero a mi hermano, él puede dejar esa habitación cuando él quiera. ¿Por qué? Porque no había ni puerta, sino estaba un orificio ahí antes de entrar al cuarto, justo para que una persona delgada entrase y saliese. El problema era que él no aceptaba que en sus manos y en su boca tenía la opción de ¿qué? De bajar de peso y salir de aquella habitación. Lamentablemente nosotros, el mundo no entiende esto y prefiere revolcarse en el pecado que ellos creen que les trae satisfacción, les trae libertad, les trae de hacer lo que ellos quieran. Porque ellos creen que estar bajo el dominio, escuche bien, de ser siervos de justicia, les va a traer una opresión. En esta mañana, si hay alguien aquí que todavía está en esa línea, ¿cuál es ese pueblo que está en República Dominicana, que es un riachuelo, que dicen algunos que están en Haití y que están ahora en República Dominicana? No me recuerdo, pero yo más... ¿Perdón? Esa misma, ok. Entonces, ¿verdad? Y hay creyentes que creen que, ok, puede estar aquí en el pecado, pero fácilmente puedo regresar a la gloria. No, mis hermanos queridos, Dios no desea siervos de esa talla. Dios desea siervos que han entendido que son libres, que confían en Él y que están dispuestos a servirle a aquel que le dio todo por ellos. Que el Señor les bendiga.